El correo electrónico de mi madre llegó un miércoles por la mañana a las 6:47 de la mañana. Asinto, puesta a prueba de la realidad. Lo le dos veces, el oboré, volví al trabajo. Había dejado de defender hacia 3 años. Había dejado de intentar explicar lo que data stream ahí estaba construyendo. Dejé de asistir a la cena familiar donde cada conversación terminaba con mirada de preocupación y sugerencia útil sobre cara de verdad. Me vibró el teléfono. Mi hermana mayor. ¿Viste el correo electrónico de mamá? Sí, dis-je. Et la tienne buena intención, Mateo. Simplement está preocupada. Lo sé. Está bien de lana. Miré alrededor de mi oficina, piso 19, centro de la ciudad de México, ventana de suelo a techo con vista a la torre latinoamericana. El logotipo de nuestra empresa grabado en cristal junto al elevador. 127 empleado. Ingreso el trimestre pasado, 1170 de pesos. Estoy bien, dis-je. Porque si necesita dinero. No necesito dinero, Andrea. Wa, solo estaba checando. Te quiero. Yo también te quiero. Colgué y me quedé mirando mi laptop. La torre reforma brillaba bajo el sol de la mañana. Mi reflejo se veía cansado. Tenía 34 años. Había pasado 8 años construyendo algo que estaba a punto de cambiar el análisis de datos empresarial para siempre, y mi familia pensaba que estaba fracasando. La ironia era casi divertida. Casi. Comenzó cuando tenía 26 años, recién egresado del TEC con una maestría en informática. Fui reclutado por Google, Meta y Amazon. Oferta que oscilaba entre 2.900.000 y 3.400.000 pesos. Opción sobre acción, comida gratis, mesa de futbolito. Todo lo que un recién graduado en tecnología podría desear. Las rechacé toda. Mi compañero de cuarto del TEC, Omar Sánchez, tuvo una ID, una forma de utilizar el aprendizaje automático para producir cuelo de botella de datos antes de que colapsaran los sistemas. Sonaba técnico, aburrido, poco vendible. También era brillante. Comenzamos data stream ahí en el garage de Omar en Santa Fe. Salario, 0 pesos. Financiación, 525.000 pesos que habíamos ahorrado entre los dos. Personal, 2 chavos con laptop y ambición. Mi padre estaba horrorizado. Está abandonando Google, dijo papá en la cena del domingo. Era ingeniero eléctrico en Pemex, 41 años en la misma empresa, pensión, estabilidad, el sueno mexicano. Para comenzar un negocio con Omar, dis-je. ¿Qué clase de negocio? Análisis de datos, aprendizaje automático, algoritmo productivo para sistema empresarial. Silencio. Mamá habló primero. ¿Qué significa eso en español? Ayudamos a las empresas a evitar que su sistema informático colapsen, y la gente paga por eso. Lo harán, dis-je. Papa negó con la cabeza. Mateo, el 90% de las empresas emergentes fracasan en el primer año. Está tirando a la basura un trabajo millonario en Google para unirte a una estadística. Tal vez, admití. Pero si funciona. Si, interrumpió mamá. Eso es un grand si. Andrea se graduó un año después de ti. Aceptó un trabajo en KPMG. Tiene seguro médico, un plan de retiro. Está ahorrando para una casa. Así se ve el éxito. Andrea estaba sentada frente a mí. Parecía incómoda. Mamá, ¿estás segura de que Mateo sabe lo que está haciendo? Lo sabe, mamá me miró. ¿Tienes siquiera seguro médico? Oh no, dis-je. ¿Y si se enferma? ¿Y si esto de la empresa emergente no funciona? Entonces conseguiré un trabajo, dis-je. Las empresas siempre están contratando ingeniero. Pero eso no fue suficiente. Nada fue nunca suficiente, excepto el camino que habían elegido para Andrea, el camino seguro, el camino estable. Me fui temprano de la cena esa noche. Empecé a irme temprano de toda la cena. El ano uno fut brutal.
Omar io viviamo de sopa instantanea y esperanza. Construimo nuestro prime prototipo en 4 meses, un sistema que podia analizar patron de flujo de dato y producir fala del sistema con hasta hora de antlación. Lo probamo en empresa pequena. Funcionó. No perfectamente, pero funcionó. Conseguimos nuestro prime client en el mes una empresa de comercio electrónico de tamaño mediano cansada de que su sitio web colapsara durant las ventas. Les cobramos 87.500 pesos al mes. Estuvieron de acuerdo. 3 meses después, renovaron. Duplicaron su contrato a 175.000 pesos. Proguntaron si también podíamos gestionar su sistema de procesamiento de pago. Contratamos a nuestro primer empleado, luego a nuestro segundo. En acción de gracia, papa preguntó, entonces, ya están ganando dinero. Estamos cubriendo los gastos, dije, lo cual era cierto. Ingreso 790.000 pesos. Gasto 770.000 pesos. Ganancia 17.500 pesos. Eso no es ganar dinero, dijo. Eso es punto de equilibrio. Es progreso, dije. Andrea fut ascendida, dijo mamá. Consultora senior, 1.660.000 pesos de salario. Cerrara la compra de un condominio el próximo mes. Eso es genial, dije, y lo decía en serio. Andrea trabajaba duro. Merecía su éxito. Cuando comprara una casa, preguntó mamá. Cuando esté listo, dije. Tien 27 años. Tu hermana compró una a los 26. 2G de hier à action de gracia después de eso. El ano dos trajo la financiación sería 52 millones y medio de pesos de una firma de capital de riesgo en Silicon Valley. Creyant en nuestra tecnología, creyant en nuestra visión, vieron lo que mi padre no podían. Estábamos resolviendo un problema real para empresa real. Contratamos a 15 empleados más, nos mudamos a una oficina de verdad, lanzamos DataStream a 2.0 con análisis predictivo avanzado que podían pronosticar fala del sistema con hasta 48 horas de antlación. Nuestra lista de clientes creció, 20 empresas, luego 40, luego 60. Los ingresos alcanzaron los 42 millones de pesos ese año. En Navidad, intenté explicar a mi padre lo que habíamos logrado. Recodamos 52 millones y medio de pesos en capital de riesgo, dije. Pero ese no es tu dinero, dijo papá. Ese es dinero de inversionista. ¿Cuánto está ganando tu? Mi salario es de 1.302.500 pesos ahora. Mamá franció el seno. Andrea gana 262.500 pesos más bono. Bien por Andrea, dije. Es más joven que tu y gana más dinero, dijo papá. ¿Ves el problema? Si c'est le problema. Simplement no era el que lo pensaban. Ano 3, ano 4, ano 5. Crecimos de manera constante, luego más rápido. Série B, 210 millones de pesos, 65 empleados. Série C, 602 millones y medio de pesos, 114 empleados. Firmamos contrato con 13 empresas de la lista Fortune 500. Nuestra tecnología estaba proveniendo un promedio de 47 fala importante del sistema por cliente al año, ahorrando el millón en tiempo de inactividad y pérdida de ingreso. Pero dejé de hablar con mi padre sobre el trabajo. ¿Cuál era el punto? Cada conversación era la misma. ¿Cuándo va a conseguir un trabajo de verdad? Este es un trabajo de verdad, mamá. Me refiero a estable. Con prestación. Andrea es directora ahora. 2.450.000 pesos. Está hablando de comprar una casa en Santa Fe. Eso es maravilloso. Ella tiene 31 años. Tu tienes 32. Todavía está rentando. Yo estaba rentando un departamento de un dormitorio en la colonia Roma Nord por 56.000 pesos al mes. Podría haber comprado una casa. Podría haber comprado 3 casas, pero estaba invirtiendo todo de vuelta en la empresa. Cada peso, cada recurso, cada pizca de energía, porque estábamos construyendo algo que importaba.
las empresa que utilizaband data stream AI reportaron ochenta y 9% meno de falla critica del sistema, 94% de reduction en el tiempo de inactividad no planificado, $2.700.000 en ahorro anual promedio. Pero mi padre no querian escuchar estadística. Querian escuchar que tenía un plan de retiro y una oficina de esquina en una empresa establecida. Así que de decir cualquier cosa. El ano se trajo el avance. Amazon se acercó a nosotros. Querian integrar nuestra tecnología en Amazon Web Service, AWS, en todo AWS, cada servidor, cada sistema, cada client. El contrato valia $822.000 de pesos durant 3 anos. Contratamos a 73 empleados más. No mudamos a nueva oficina en el centro, piso 19, vista panorámica de la Ciudad de México. Série D, 2.600 millones de pesos. Valoración 15.575 millones de pesos. Yo valia aproximadamente 5.460 millones de pesos en papel entre mi capital de fin d'ador y las acción invertida, a la edad de 33 anos. Pero no se lo dije a mi padre. ¿Qué le diría? Recuerdan esa perdida de tiempo de la que se han estado quejando durant ces años? Ahora val 15.575 millones de pesos. Sorpresa. No me creerian. O peor, me creerian y de repente todo cambiaría. Los años de decepción y desaprobación se transformarían en orgullo. No porque me hubiera mantenido fiel a mi vision, sino porque finalement había logrado algo que podían entender, dinero. Así que me mantuve en silencio. Andrea me llamó en octubre. Wa, viens à la cena de cumpleaños de mamá. No lo sé, dis-je. Mateo, no has asistido a un evento familiar en 2 años. He estado ocupado. Eso es lo que siempre dis. Con que está tan ocupado? Trabajo. Esa empresa emergente todavía sigampi? Todavía sigampi. Como si fura un coche funcionando con vapor, un paciente moribundo con soporte vital. Si, dis-je. Todavía sigampi. Mamá piensa que no está evitando. Los estoy evitando. Silencio. Porque estoy cansado, Andrea. Estoy cansado de defender mi decisión. Cansado de las miradas de preocupación. Cansado de que me comparan contigo como si estuviera fracasando en una prueba para la que no me inscribí. Sois feliz, dis-je. Estoy construyendo algo increíble, algo que importa, pero ninguno de usted puede verlo porque no encaja en su definición de éxito. Eso no es justo, verdad? Cuando fut la última vez que alguien me preguntó sobre mi empresa? Real me preguntó? No, cuando va a conseguir un trabajo estable, sino, cuéntame que está trabajando cuando? Ella no respondió. Eso pensé, dis-je. No fui a la cena de cumpleaños. El ano 7 y el 8 se difuminaron juntos. Nos expandimos internacionalmente, oficina en Madrid, Bogotá, Sao Paulo. Nuestra lista de clientes incluía 47 empresas de la lista Fortune 500. Los ingresos alcanzaron los 3.150 millones de pesos anual. Fuimos abordados por pretendientes de adquisición. Microsoft ofreció 25.000 millones de pesos. Los rechazamos. No se trataba de una salida. Se trataba de construir algo que durara. Compré una casa en Polanco, 4 dormitorios, vista panorámica a la Ciudad de México. Pagué en efectivo, $82.250.000 pesos. No se lo dije a mi padre. Lo que si le dije en las raras llamada telefónica que ocurrió cada poco meses fut, estoy bien. El trabajo está bien. Si, todavía en la empresa emergente. Andrea se casó. Fui a la boda. Me quedé dehors. Me fui en de la cena. En la recepción, una tía me acorraló. Tu madre está tan preocupada por ti. Estoy bien, dis-je. Pero no está casado. No tiene una casa en propiedad. Todavía está trabajando en esa cosa de las computadoras. Si tenía una casa en propiedad, una casa de 82.250.000 pesos. Simplement no lo mencioné. La cosa de las computadoras va bien, dis-je.
lo suficientemente bien como para sentar cabeza. Tu hermana tiene estabilidad, un esposo, el futuro. Que tiens-tu? Tenia ciento ochenta y nueve empleado que dependiam de mí. Tenia tecnologia que estaba revolucionando la gestion de datos empresarial. Tenia una empresa valorada en quasi 15.600 millones de pesos. Pero dije, tengo un trabajo en el que creo. Ella me miró con lastima. Me fui temprano. La invitación llegó en enero, premio a la excelencia empresarial de la Ciudad de México. Gala annual en honor a empresario emprendedor destacado en la región. Etiqueta rigurosa. 400 invitado. Cena y ceremonia. Mi assistante me la reenvió. Está nominado a emprendedor del año. La ceremonia es el 14 de febrero. ¿Quién más está nominado? Pregunté. Otro cuatro. El director ejecutivo de una empresa emergente de biotecnología, el fundador de una empresa de energía limpia, otro dos en tecnología financiera. ¿Sabemos quién va a ganar? Es confidencial hasta el evento. Pero, sonrió, tengo un buen presentimiento. Yo también. Habíamos tenido un año excepcional, el contrato de AWS, la expansión internacional, los números de ingreso que hacían babear a los capitalistas de riesgo. Pero ganar no era el objetivo. Había dejado de preocuparme por la validación externa a sano. Mi trabajo hablaba por sí mismo. O nazi, sería bueno ser reconocido. Confirma la asistencia, dije. Mas uno. Traré a Omar. Ella asintió y se fut. Me quedé mirando la invitation. El lugar era el Hôtel Saint-Régis, salon grand reforma. Servicio de comida a cargo de. Miré la letra pequeña. Alta cocina evento, la empresa de mi madre. Mi madre había comenzado su negocio de servicio de comidas dos años. Pequeño evento al principio, fiesta de cumpleaños, cena de aniversario, construyendo gradualmente hasta evento corporativo, boda, conferencia. Era buena en eso. Profesional, confiable. Su empresa empleaba a 15 personas. Ingreso de alrededor de 14 millones de pesos anual, descent para una pequeña operación de servicio de comida. El nunca había servido comida en un evento al que yo asistira. Nuestro mundo no se superponían. Yo iba a conferencia de tecnología y reunión de inversionista. Ella trabajaba en boda de sociedad y cena corporativa. Pero los premios a la excelencia empresarial eran lo suficientemente grande como para necesitar un servicio de comida profesional y, aparentemente, habían contratado a alta cocina evento. Pensé en llamarla, en advertirla, pero ¿qué le diría? Hola, mamá. Estoy nominado a emprendedor del año en un evento que está sirviendo. Recuerda esa empresa emergente que HS estado lamando una pérdida de tiempo durante 8 años. Resulta que val 15.575 millones de pesos. Sorpresa. Oh, era mejor dejar que la noche hablara por sí misma. El 14 de febrero llegó, frío y despejado. Me pus mi smoking. Hugo Boss, perfectamente ajustado, el tipo de smoking que susurraba dinero sin gritarlo. Omar me recogió en un Uber. El también levaba smoking. Pareciamo sacado de una película de James Bond. Nervioso, preguntó. ¿Debería estarlo? Tu madre está trabajando en el evento. Lo sé. ¿Ce hello va a decir de antemano? No. El asintió. No es audaz. Es solo. Terminé de explicarme. Si ganó, ella lo verá. Si no ganó, nada cambia. Y si gana, tal vez finalement elle lo entienda. Le gamo al Saint-Régis a las 6:30 de la tarde. El salon grand reforma era espectacular, candelabro de cristal, mesa redonda con monteles blanco. Cada mesa tenía capacidad para 10, tarjeta con los nombres en cada lugar. Encontré mi mesa, mes assiettes, section de l'entrée. Buena sonal. Omar y yo no sentamos. Los otros asientos se llenaron rapidamente, un director ejecutivo de biotecnología, un capitalista de riesgo, un periodista de expansión, un profesor del IPN,
un inversionnista que abbia conocido en una conferencia hacia 3 anno. Todo sabian quien era yo. Matteo Chin, data streamai, verdad? Les sobres tu contrato con AWS. Trabajo increíble. Va a ganar esta noche. Apostaria dinero a elo. Son re, estroche mano, converser un poco. A las 6:50, la 6, mi madre, vistiendo el uniforme blanco y negro de alta cocina evento. Pelo recogido, profesional, eficiente. Estaba dirigiendo a su personal cerca de la entrada de la cocina, señalando mesa, revisando porta-papel. On no me había visto. La observé moverse por la sala. Se acercó a la mesa dos, comenzó a dejar plato de aperitivo, salmón ahumado, rúcula, rodaja de limón. La mesa dos estaba a 3 mesa de la mia, elle sufficientement cerca como para verla claramente, elle sufficientement le jo como para que el no me hubiera notado. Las luz se atenuaron ligeramente. El maestro de ceremonia subió al escenario. Buena noche a todo. Bienvenido a los premios a la excelencia empresarial de la Ciudad de México. Tenemos una noche emocionante por delante. La cena se servira en breve, seguida de nuestra ceremonia de premio. Esta noche honramos a alguna de las empresas y líder más innovador de la región. Los aplausos recorrieron la sala. Se sirvió el primer plateau. Commis mécaniquement, consommé, ensalada, pan. Mi madre se movia de mesa en mesa. Profesional, invisible. Eso era el arte del buen servicio de comida, estar presente sin ser notado. A las 7:45, se retiraron los plateaux de la cena. Lego el postre, mousse de chocolate, adorno de frambuesa. A las 8, comenzaron los premios. Nuestro primer premio de la noche a la innovación en biotecnología. Ganó una mujer de la mesa 31. Dio un discurso, agradeció a su equipo, se sentó. Nuestro próximo premio es a las prácticas empresarial sostenible. La empresa de energía limpia. Otro discurso, más aplauso. Mi madre estaba cerca de la mesa dos, relnando vaso de agua. Y ahora, dijo el maestro de ceremonia, le gamo a nuestro honor más prestigioso, el premio al emprendedor del año de la Ciudad de México. Este premio reconoce a un individuo que ha demostrado una visión, un liderazgo y un impacto excepcional en la construcción de un negocio que no solo logra el éxito financiero, sino que también impulsa la innovación y crea un cambio significativo. Mi corazón latía con fuerza. Los nominados de esta no representan el mejor del espíritu empresarial de la Ciudad de México. Desde la biotecnología hasta la tecnología financiera y la inteligencia artificial, estos líderes están dando forma al futuro de sus industrias. Enumero a los 5 nominados. Mi nombre era el cuarto. Aplauso educado. Mi mesa aplaudió con entusiasmo. Miré la mesa dos. Mi madre estaba sirviendo agua a una mujer de vestido rojo. No había escuchado mi nombre, o cielo había hecho, no elo conectó con su hijo. Y el ganador. El maestro de ceremonia abrió un sobre, hizo una posa dramática. Matteo Chin, data streamai. La sala estalló en aplauso. Me levanté, me alisó la chaqueta y comencé a caminar hacia el escenario. Al pasar por la mesa dos, la 6. Mi madre, sosteniendo una jarra de agua, mirando fijamente el escenario donde el maestro de ceremonia estaba leyendo mi nombre de nuevo. Luego miró hacia abajo, me vio caminando junto a su mesa. Nuestro ojos se encontraron. Su rostro se puso completamente blanco, su boca se abrió, la jarra de agua se inclinó en su mano. Luego volvió a mirar el escenario donde mi foto había aparecido en la pantalla gigante detrás del podio. Matteo Chin, director ejecutivo y fundador, Data Streamai. Valoración de la empresa, 15.575 millones de pesos. La jarra se le escapó de la mano. Cayó en cámara lenta, golpeó el suelo, se hizo añicó. Agua y cristal explotaron sobre la alfombra. La mujer del vestido rojo se levantó de un salto, su vestido empapado. Otro invitado se giraron para mirar. Mi madre se quedó immóvil, mirando el cristal roto a su pie. Seguí caminando,
subiendo las escaleras hacia el escenario. El maestro de ceremonia me estrechó la mano, me entregó el premio, una escultura de cristal, pesada, elegante. Tomé el microfono, miré a 400 cara y una cara en particular, mi madre, todavía de pie junto a la mesa dos. Su colga estaban limpiando el cristal roto a su alrededor. El ano se movía. Commencé a hablar. Gracia. A Socho ano, commencé data stream ahí con mi cofundador Omar Sanchez en un garage en Santa Fe. Teniamo 525.000 pesos en ahorro, ninguém salario, ninguém seguro médico y una ID que la mayoría de la gente pensaba que era una locura. Risa ligeira de la audiencia. No dijeron que conseguiramo o trabajo de verdad, trabajo estable, trabajo con prestación y plan de retiro y futuro predecible. Y durant mucho tiempo, me pregunté si tenían razón, si estábamos perdiendo el tiempo, si la estabilidad era la opción más inteligente. Hice una pausa. Pero creíamos en lo que estábamos construyendo. Creíamos que los datos no tienen por qué ser reactivos, que las empresas no deberían esperar a que los sistemas colapsen antes de arreglarlo. Que la prédiction est mejor que la respuesta. Miré a mi madre. Estaba lorando. Hoy, data stream ahí sirva 40 y 7 empresas de la lista Fortune 500. Hemos prevenido más de 8.000 fa la crítica del sistema. Les hemos ahorrado a nuestro cliente un estimado de 5.950 millones de pesos en costo por tiempo de inactividad. Empleamos a 180 y 9 personas en 4 meses. Y recién estamos comenzando. Aplauso. Este premio no es solo mío. Pertenece a cada persona que creyó en esta visión cuando éramos solo 2 chavos en un garage. A cada empleado que se arriesgó en una empresa emergente cuando podría haber elegido la seguridad. A cada cliente que confió en nosotros con su sistema. A mi cofundador Omar, que ha estado conmigo desde el primer día. Levanté el premio. Y a todos los que alguna vez dudaron de nosotros, gracias. No hicieron trabajar más duro. La sala se puso de pie, una ovación de pie. Bajé del escenario, volví a mi mesa, dejé el premio. Omar me abrazó. Eso fut perfecto. Los otros invitados en mi mesa me felicitaron, me estrecharon la mano, me pidieron tarjeta de presentación. Miré hacia la mesa dos. Mi madre se había ido. La encontré en el pasillo de la cocina 20 minutos después. Estaba sentada en una silla plegable de metal, todavía lorando. Una de su empleada estaba cerca, con aspecto preocupado. Senora Chin, está bien? Estoy bien, dis yo. Solo dem un minuto. La empleada me vio acercarme. Senor, está area y para el personal de servicio de comida. Está bien, dis-je. Et mi madre. Los ojos de la empleada se abrieron. Miro a mi madre, luego a mí, y rapidamente se fut. Me senté en la silla plegable junto a ella. Durant un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, susurró, 15.575 millones de pesos. Si. Ocho ano. Si. Y nunca no lo dijiste? No. Se giró para mirarme. Su maquillage se estaba corriendo. Parecía mayor de lo que recordaba. Cansada. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué no lo dijiste? Tomé air. ¿Por qué no habría importado? No al principio. Cuando estábamos en el garage con 525.000 pesos, si le hubiera dicho que íbamos a construir una empresa de miles de millones de pesos, no me habrían credo. Habrían pensado que estaba delirando. Cuando recordamos nuestro primero 52 millones y medio de pesos, habrían dicho que era dinero de inversionista, no dinero de verdad. Cuando alcanzamos los 42 millones de pesos en ingreso, habrían dicho que no éramos rentable. Siempre iba a haber una razón por la que no era lo suficientemente bueno. Así que dejé de intentar demostrar algo. Eso no es justo, dis yo. No lo es, mamá? Pasas ocho ano diciendom que conseguirá un trabajo de verdad, ocho ano comparandom con Andrea, ocho ano tratando a mi empresa como un pasatiempo que necesitaba suprar. Porque no entendiamo.
No intentaste entendez, dis-je en vos baja. Et esa est la différencia. Nunca preguntaste que estábamos construyendo. Nunca preguntaste por ir a ver la oficina. Nunca preguntaste sobre nuestro cliente o nuestra tecnología o por que creia tanto en ella. Simplement decidiste que era una perdida de tiempo y pasaste o show a no esperando que admitira que tenía razón. Estaba lorando más fuerte ahora. Estábamos preocupado por ti. Lo sé. Pero vuestra preocupación parecía juicio. Vuestra inquiétude parecía decepción. Y después de un tiempo, simplement de de aparecer porc dolia meno que sentir constantement que os estaba falando. Nunca nos estaba falando, susurró. No se sintió así. Nos sentamos en silencio. En el salon de Belle, la cérémonia continuaba. Otro premio. Mas aplauso. Lo siento, dijo finalement. Lo siento mucho, Mateo. Estábamos equivocado en todo. Sobre la empresa emergente, sobre tu decisión, sobre. Hizo un gesto hacia el salon de Belle. Todo esto. Construiste algo increíble y no pudimos verlo. No pudiste verlo porque no estabe buscando, dije. Ya había decidido cómo se veía el éxito, y yo no encajaba en esa imagen. ¿Qué puedo hacer? Preguntó. ¿Cómo lo arregló? Pensé en eso, en los 8 años de decepción, las cena perdida, las llamada telefónica que había dejado de contestar, la distancia que había crecido entre nosotros. Puis d'empezar por preguntar realm sobre mi vida, dije. No compararla con la de Andrea, no preocuparte por la estabilidad, solo preguntar, en que estoy trabajando? ¿Cuál son mi meta? ¿Qué me entusiasma del futuro? Puis d'empezar por tener curiosidad sobre quién soit realm en lugar de decepción por quién no soit. Ella azintio. Puedo hacer eso. Y puede dejar de pensar que solo es un camino hacia el éxito. El camino de Andrea est válido. El mío también lo es. Sont différentes. Eso no hace que ninguno de los dos esté equivocado. Tien razón. Se seco los ojo. Vendrá a cenar el próximo domingo? Podemos empezar de nuevo? Dudé. Ocho años de dolor no se disuelven en una conversación, pero ella era mi madre y estaba intentándolo. Wa, dije. El domingo. Me abrazo fuerte, el tipo de abrazo que no había recibido en ano. Cuando se eco hacia atrás, dijo, estoy orgullosa de ti. Debería haber dicho eso a socho ano. Lo estoy diciendo ahora. Estoy increíblemente orgullosa de ti. Gracias, dije. Puedo? Ella dudó. Puedo ver tu oficina alguna vez? Tu empresa? Quiero entender lo que construiste. Me gustaría, dije. La cena del domingo fut incómoda. Llegué a las 5 de la tarde. Mamá, papá y Andrea ya estaban allí. Andrea me abrazó en la puerta. Felicidad por el premio. Si el video en lea. Tu discurso fut increíble. Gracias. Papa me estrechó la mano, formal, incómodo. Necesitamos hablar. Nos sentamos en la sala de estar, la misma sala de estar donde a socho ano me dijeron que estaba cometiendo un error. Papa habló primero. Tu madre me contó lo que pasó en la gala, sobre data streamai, sobre la valoración. Hizo una pausa. Busqué tu empresa, le alguno articuló. Habéis salido en Forbes, Expansión, el Wall Street Journal alguna vez, dije. ¿Por qué no lo dijiste? La misma pregunta que había hecho mamá. Tono diferente, no de dolor, sino de confusion. Porc no estabe escuchando, dije simplement. Y para cuando quizá hubiera escuchado, ya no tenía gana de compartir. Eso es justo, dijo en voz baja. Si, dije. Lo estabe. Andrea intervino. Para que conste, nunca pensé que estuviera fracasando. Simplement no sabía cómo enfrentarlo cuando estaban tan preocupado por ti. Miré a mi hermana. Ella siempre había estado atrapada en el medio, la nina de oro que nunca pidió la comparación. Lo sé, dije. No te culpo.
Mama sacó la cena, asado de hola, purée de patata, la comida que había hecho todo los domingo durante 20 años. Comimos en su mayoría en silencio. Luego papa dijo, cuéntanos sobre DataStream. De verdad? Cuéntanos. ¿Qué has tu empresa? Así Eloís. Les hablé sobre el análisis predictivo, sobre los algoritmos de aprendizaje automático que podían ver patron que los humanos pasaban por alto, sobre el contrato de AWS, la expansión internacional, las vidas que habíamos salvado indirectamente al prevenir fa la crítica del sistema en hospital. Redes eléctrica y sistema financiero. Les hablé de nuestro equipo, los ingenieros brillantes del TEC, el IPN, la UNAM, el equipo de venta que había firmado 47 contrato de la lista Fortune 500. Los gerentes de éxito del cliente que trabajaban las 24 horas del día para asegurarse de que nuestra tecnología cumplirá. Les hablé sobre el futuro, los lanzamientos de producto planeado para el próximo año, las industrias en las que no estábamos expandiendo, la posible oferta pública inicial en 18 meses. Escucharon, real me escucharon. Cuando terminé, papa dijo, eso es increíble, hijo. Ojalá elo hubiéramos sabido. Ojalá hubiere preguntado, dije. Estamos preguntando ahora, dijo mamá. Más val tard que nunca. Sonré. Una pequeña sonrisa, pero real. Si, dije. Más val tard que nunca. 3 meses después, los invité a la oficina. A los 3, mamá, papa, Andrea. Le garon a las 10 de la manana de un mart. Los recibí en el vestibulo. Piso 19, dije mientras entrabamos en el elevador. Las puertas se abriront a la zona de réception de DataStream AI. Paredes de cristal, meuble moderno. Nuestro logotipo grabado en acero cepillado. Bienvenido a DataStream, dijo la recepcionista Sofia. Sonor chin, su invitado están aquí. Gracias, Sofia. Le di el recorrido, el espacio de trabajo abierto donde 127 ingenieros escribian código. La sala de conferencia nombrada en honor a pionero de la informática, Turing, Lovelace, Pope. La cocina con comida y café gratis. La sala de jugo. El espacio de meditación. Nos detuvimos en mi oficina. Oficina de esquina. Vista panorámica de la Ciudad de México. Aquí es donde trabaja, preguntó mamá. La mayoría de los días, dije. Cuando no estoy en reunión. Camino hasta la ventana, miro hacia la Ciudad de México. Es hermoso. Lo es. Le mostré la sala de guerra donde monitoreamos los sistemas de los clientes en tiempo real. Pantala por toda parte. Ingeniero observando flujo de datos de 200 empresas en ces continentes. Cada una de esa pantala representa a una empresa que confia en nosotros su sistema crítico, expliqué. Si falamos, elo falan. Esa es la responsabilidad que levamos. Papa se quedó mirando las pantala. Esto es notable, Mateo. Gracias. Terminamos el recorrido en la sala de conferencia donde había celebrado cientos de reunión con clientes, inversionistas y socios. Alguna pregunté. Andrea levantó la mano. Feliz? De todas las preguntas que esperaba, esa no era una de ellas. Si, dije. Lo soy. Este trabajo me importa. Esta persona me importa. Todos los días estamos resolviendo problemas que hacen que el mundo funcione un poco mejor. Eso vale más que cualquier salario o título. Eso es todo lo que siempre quisimos para ti, dijo mamá. Que fura feliz. Simplement nos confundimos acerca de cómo se veía eso. Lo sé, dije. Papa se levantó, se acercó a mí, extendió la mano. Se la estroché. Lo siento, dijo. Por dudar de ti, por no creer en esto. No demostraste que estábamos equivocado de la mejor manera posible. No estaba tratando de demostraro que estaba equivocado, dije. Estaba tratando de demostrar que yo tenía razón. Lo hiciste, dijo. Absolutamente lo hiciste. 6 meses después, DataStream AI salió a bolsa. Día de la oferta pública inicial,
Bolsa Mexicana de Valor, BMV. Precio de Apertura, 48 pesos por acción. Precio de cierre, 71 pesos. Capitalisation de mercado, 73.500 millones de pesos. Mi familia voló a la Ciudad de México para la ceremonia. Lady Gafet de invitado muy importante. Estuvieron conmigo en el piso de remate. Cuando toqué la campana de apertura, vitorearon más fuerte que nadie. Luego, se acercó un periodista. Señor Chin, ¿qué significa este momento para usted? Mire a mi familia, a mi padre que habían pasado ocho años preocupado de que estuviera desperdiciando mi vida, a mi hermana que había estado atrapada entre apoyarme a mí y apoyarlo a elo. Significa que todo elo que creí era real, dis-je. Significa que el riesgo valió la pena. Significa que confiar en uno mismo cuando nadie más elo aspue levar a algo extraordinario. Alguien consejo para los aspirantes a emprendedor? Pensez en el garage, la sopa instantanea, la duda, los anneaux de construire algo mientras todo me decían que me detuviera. Construy elo que te importa, dis-je. No elo que parece seguro para otra persona. No elo que encaja en la définition de éxito de otra persona. Construit en elo que crée. Ici la jante duda de ti, déjà lo. Su duda no define tu realidad. La entrevista terminó. Fuimos a cenar a un restaurant lujoso en la Ciudad de México. Caro. De célébration. Papa levantó su copa. Por Mateo, que sabía elo que estaba haciendo todo el tiempo, incluso cuando no podíamos verlo. Por Mateo, todo hicieron eco. Chocamos las copas. Mamá se acercó y me apretó la mano. Estoy tan orgullosa de ti. Lo sé, mamá. No, dis yo. Quiero decir, estoy orgullosa de quien er, no solo de elo que construiste. Te mantuviste fiel a ti mismo incluso cuando fut difícil. Incluso cuando elo hicimos más difícil. Eso requiere valor. Gracia, dis-je en voz baja. Andrea sonrió. Para que conste, yo siempre supe que haría algo increíble. Simplement no sabía que sería tan increíble. Me reí. Yo tampoco. Comimos. Hablamos. Celebramos. Y por primera vez en ocho años, sentí que mi familia finalmente me veía, no como un fracaso que necesitaba ser salvado, no como una historia de advertencia sobre el riesgo y la inestabilidad, sino como alguien que había construido algo real, algo duradero, algo que importaba. Ocho años de duda, ocho años de demostrar mi valía, valió la pena cada día.